Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El título del capítulo de hoy es un tanto sui generis y es el siguiente: ¿estás tejiendo tu propia tela de araña? La Biblia nos enseña que la totalidad de nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Debemos reconocer que la salvación solo se basa en la gracia de Dios. Una razón por la que muchos quieren rechazar esta importante verdad es que no quieren aceptar lo que la Biblia enseña claramente sobre la condición básica de la naturaleza humana desde la caída de Adán. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Romanos 5:15. Jesús dijo que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, no a esperar a que los perdidos lo buscaran a Él. Lucas 19:10. Es Dios quien actúa primero, Dios quien atrae al miserable pecador como tú y como yo hacia Él. Dios es quien da nueva vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Dios es quien hace que una persona nazca de nuevo mediante el Espíritu Santo para que pueda ver el reino de Dios. La Biblia dice que nuestros corazones son engañosos y perversos, Jeremías 17:9, y que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 3, del 10 al 11. En lugar de reconocer nuestra total impotencia y desesperanza, la mayoría de las personas creen que pueden contribuir a su salvación. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a que no podemos ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. Es únicamente por su gracia. Si negamos la gracia, entonces no podemos tener una verdadera seguridad de nuestra salvación, puesto que todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. ¿Cómo podemos confiar en que tenemos suficiente fe para ser salvos? La Biblia revela un evangelio basado en lo que Jesucristo ha hecho. Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó para darnos una nueva vida a los pecadores muertos, para liberarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna con Él. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Pablo la llamó la abundancia de la gracia en Romanos 5:17, las abundantes riquezas de su gracia en Efesios 2:7 y superabundante gracia en 2 de Corintios 9:14. Pedro la llamó la multiforme gracia de Dios, 1 de Pedro 4:10. La multifacética gracia de Dios es suficiente. Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecados por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Así dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 2 de Corintios 3:5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:10. Spurgeon es un teólogo, predicador, misionero, erudito, bíblico, escritor y pastor bautista inglés. Y en un sermón que publicó el día 7 de octubre de 1915, realiza, a mi modo de ver, un diálogo imaginario interesante que a mí me confrontó, y te invito a que te pongas, como lo hice yo, en el lugar del interlocutor de Spurgeon. Dice Spurgeon: la salvación en su totalidad es un don de Dios. Si quieres alcanzarla, allí está completa. ¿Quieres recibirla como un don perfecto? El interlocutor responde: no, yo la voy a producir en mi propio taller. El predicador dice: no puedes forjar un trabajo tan raro y costoso sobre el cual el propio Jesús derramó toda la sangre de su vida.
Aquí hay una túnica sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Te cubrirá y te llenará de gloria. ¿Quieres tenerla? Y el interlocutor responde, no, me voy a poner a trabajar en el telar y voy a coser mi propia túnica. El predicador le dice, eres un insensato orgulloso, estás tejiendo tu propia telaraña, dijo Spurgeon. ¡Wow! ¡Qué fuerte y confrontador diálogo! Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. Romanos 2:8. La hermosura de la gracia se hace evidente cuando consideramos que estábamos espiritualmente muertos, viviendo según nuestros propios intereses egoístas. Efesios 2:1. Pero ahora, a través de la fe en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido justificados por Dios y se nos ha dado una nueva vida. Se nos ha declarado justos delante de Él. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y hemos sido declarados justos. La Biblia es clara al decir que no podemos ganar la salvación. Pablo escribió en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y escribió en Gálatas 3:10 que quienes dependen de las buenas obras para ser salvos están bajo maldición, y ninguno de nosotros puede guardar esa ley. Todos estamos justificadamente condenados al castigo eterno, a menos que Dios intervenga por gracia. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Entonces, ¿quiénes recibimos la gracia de Dios? Aquellos que tenemos fe, como leemos en Romanos 5 del 1 al 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recibimos gracia a aquellos que tratamos de ser humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Aquellos que somos perdonados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Por tanto, el mensaje de hoy es claro: dejemos de ser insensatos y orgullosos, dejemos de estar tejiendo nuestra propia tela de araña. El Señor, resucitado a la diestra de Dios para el ejercicio de su sacerdocio real y eterno, se relaciona expresamente con el suministro constante de la gracia divina a favor de los santos, y en vista de su preparación y su obra se adelanta esta exhortación: lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Gloria a Dios. Continuamos la próxima semana. Bendiciones.